Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy día tenemos a la doctora Tatiana Mirabal, reumatóloga. Estamos reunidos por la conmemoración del Día Mundial del Lupus. Muchos de nosotros probablemente nunca hayamos escuchado esta enfermedad y vamos a un poquito resolver todas las dudas que tengamos acerca del lupus. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación de Lupus Pediatra. Espero haber absorbido algunas dudas que tengan sobre el tema. Sí, doctora, sobre todo que nos cuente un poquito qué es el lupus, por favor. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad del sistema inmunológico. Este sistema inmunológico de defensas se altera y empieza a agredir a las células de nuestro propio organismo y puede agredir a cualquier célula que tengamos en el organismo. Así que finalmente causa inflamación en esa zona y puede causar daño y hasta destrucción de las células dañadas, ¿no? O afectadas. Es nuestro mismo sistema autoinmune que ataca el cuerpo, ¿verdad? Sí, es una autoagresión o enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Y cómo podríamos darnos cuenta de que se trata de un paciente con lupus? ¿Cuáles son los síntomas, los principales síntomas que determinan que el paciente puede tener esta enfermedad? Bueno, los síntomas pueden ser diversos porque si nos ponemos a pensar de que el sistema inmunológico agrede a cualquier célula, los pacientes tienen diversos síntomas, pero a ver, en forma un poquito general podríamos decir que el paciente podría quejarse desde dolores articulares con inflamación articular, caída de cabello, si es que afecta a los folículos pilosos, úlceras en la boca, podría tener algunas manchitas puntiformes en las piernas, puede tener afección de la membrana que recubre al corazón o la membrana que recubre los pulmones, causando derrames en esas zonas, líquido en el pulmón, líquido en el corazón. También puede afectar el riñón de diversos grados, ¿no? Desde un grado leve hasta un grado muy severo. Puede afectar el cerebro, hasta el cerebro, causando una diversidad de síntomas, desde dolores de cabeza, alteraciones en la memoria, por ejemplo, se puede paralizar una parte del cuerpo, meningitis, diversas presentaciones a nivel del sistema nervioso cerebro, pero también de los nervios periféricos. Puede afectar a los nervios periféricos que movilizan las manos, los pies, puede afectar el sistema digestivo, los intestinos, el estómago, en fin, o sea, hay una serie de órganos que podrían ser afectados. Lo más serio que le puede pasar a un paciente que padece lupus serían afecciones de los órganos, digamos, vitales, que llamamos vitales, que afecte el riñón, que afecte el cerebro, que origine un problema pulmonar, pero tipo de hemorragia, ¿no? Esas serían manifestaciones más severas. Y se llega a esta severidad en los síntomas porque no es manejado. Si uno se diagnostica de lupus, ¿puede tener como un tratamiento, un seguimiento? Sí, en realidad. Para no llegar a etapas tan avanzadas. Claro, pero en realidad, o sea, el lupus puede ser distinto en cada paciente. En algún paciente podrá ser leve y quizá nunca sea severo, y en otro paciente puede ser muy severo, ¿no? Y luego, que obviamente con el tratamiento ambos pueden controlarse. El que tiene síntomas leves, que no sabemos si va a progresar hacia severo o se quedará siempre en leve, pero hay que controlar sus síntomas con la intensidad que lo requiera. Igual el paciente que tiene síntomas severos se le controla con la intensidad que lo requiere, ¿no? ¿El lupus es hereditario, doctora? Bueno, tiene un factor hereditario. O sea, hay genes que los pacientes o las pacientes que tienen lupus pueden heredar a su descendencia, pero como que no es una herencia dominante que se llama, ¿no? Podrían tener familiares lejanos, digamos, con alguna otra enfermedad autoinmune, incluso no solamente el lupus, pero sí hay que considerar que los pacientes con lupus tienen un factor hereditario. Entonces, si alguien en la familia tiene lupus, se debería revisar
a los otros, digamos, a los parientes, o no es necesario? Solamente a aparición de síntomas. Como es una enfermedad un poco infrecuente, entonces el estudio se hace en aquellos que tienen síntomas. Porque en realidad si hacemos estudios inmunológicos en un paciente familiar de un paciente que no tiene síntomas, muy probablemente no va a ser muy útil el estudio, así salga una de las pruebas que nosotros conocemos que son anticuerpos antinucleares o ANA, así salga positivo en un paciente totalmente sano. Por otro lado, o sea, no hay forma de prevenir, digamos, tampoco, ¿no? ¿Qué tan importante es un diagnóstico precoz de lupus? Es bastante importante porque diagnosticando tempranamente al paciente con lupus se le da un tratamiento oportuno, podría evitarse que hayan complicaciones y se le da una mejor calidad de vida al paciente. ¿Cuáles serían en todo caso los primeros síntomas para decir esto está en una etapa temprana y podría ser lupus? ¿Cuál sería una señal de alerta para ir corriendo al reumatólogo o al médico? Como lo dije antes, es un poco... cada paciente tiene sus síntomas, no hay un síntoma para todos que debutan con un solo síntoma. Pero lo que había mencionado, algunos síntomas que podrían decirnos, bueno, tengo que ir al reumatólogo, es por ejemplo los dolores articulares persistentes, ¿no? Si se le hincha alguna articulación, con más razón hay que ir al reumatólogo. Si a esto le añadimos que se cae el cabello en abundancia, más de lo común, ¿no? De la caída común que tenemos, heridas en la boca, también que se empiecen a hinchar las piernas o salgan esos puntitos rojos que mencioné, hay que ir a un reumatólogo. Otros síntomas también serían, por ejemplo, que a la exposición con el frío, cuando nos bañamos, nos lavamos las manos, los dedos empiezan a cambiar de color, como se ponen pálidos, luego se ponen morados o luego se ponen rojos. Este también es un síntoma de que algo anda mal. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, son esas fiebres persistentes, pero que no tienen explicación, ¿no? O sea, no es que es una gripe que da fiebre, bueno, uno ya sabe cuando está resfriado y que tiene fiebre, desaparece la fiebre pronto. Pero esas fiebres sin explicación, que uno no tiene ninguna infección aparente, también habría que consultar al reumatólogo. Por lo general, doctora, ¿el lupus aparece a qué edad? ¿Qué es lo más frecuente? ¿A qué edad los pacientes debutan o tienen estos? El lupus habitualmente afecta primero a las mujeres, en una proporción de 9 mujeres por cada varón, y a mujeres jóvenes. Esto es entre los 20 años y 40 años. Aproximadamente ese rango de edad es un poco más frecuente. Claro que no es solamente a este grupo de edad, puede presentarse antes, incluso en la niñez, o después también hasta el adulto mayor. Entonces, un poco alerta en todos, pero sobre todo en este grupo de edades en que la mujer está, digamos, con los estrógenos ya ¿no? en su mayor, digamos, en la juventud, ¿no? Sí. Entonces, mucha atención, queridos amigos y amigas. El lupus principalmente lo padecen mujeres, como decía la doctora, 9-1 es una proporción enorme, y mujeres jóvenes, en una edad de 20 a 40 años. Entonces, si tienen fiebre persistente, si tienen dolor articular, caída de cabello, se puede confundir con otras cosas, o uno puede subestimar estos síntomas y no hacerle caso y, bueno, no escuchar al cuerpo, ¿no? Y quedarse sin un diagnóstico durante mucho tiempo, y probablemente puedes llegar al diagnóstico cuando uno ya tiene una afección más seria. No subestimar los síntomas e ir hasta el fondo, ¿no? Buscar algún especialista que pueda darnos un diagnóstico confirmatorio va a ser muy, muy importante en esta enfermedad. Doctora, ¿cuál es el tratamiento de lupus? Sé que hay varios tipos, varias cosas, pero en el área de usted, que es la reumatología principalmente, ¿qué se hace por un paciente? Bueno, el tratamiento de lupus va a depender de qué órgano esté siendo afectado y cuál es la severidad de la afección. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, para un lupus ya no es leve, que afecta solamente el cabello, las articulaciones, un poquito la piel, no muy severo, se dará un tratamiento
pequeño, ¿no? Para un lupus ya un poco mediano, que afecta un poquito más, derrame pleural, derrame pericárdico, uno moderado. Y para aquel lupus que afecta ya el sistema nervioso central, el riñón, el corazón, se hará un tratamiento un poco más intensivo. Ahora, tenemos un arsenal de tratamientos. Uno de ellos son los corticoides. Entonces, se da corticoides a dosis bajas para un lupus leve, y a medida que el lupus se hace más severo, se pueden usar dosis más altas, ¿no? Estos corticoides son unas hormonas que funcionan como un potente antiinflamatorio. Entonces son quizá el primer medicamento que nosotros usamos y que es, digamos, a veces muchas veces salva la vida incluso del paciente cuando está muy grave. Ahora, el problema de los corticoides es que puede tener muchos efectos colaterales, ¿no? Y efectos indeseables, obviamente, ¿no? Puede aumentar el apetito, la paciente puede subir de peso, puede subir un poco la presión, el colesterol, la glucosa, etc. Entonces, con la finalidad de que esto no suceda y que no debamos usar mucho tiempo ni dosis tan altas de corticoides, muchas veces usamos otro tipo de medicamentos que son importantes para el control del lupus. Por ejemplo, ¿cuáles? Para todas las variedades de lupus tenemos lo que se dicen los antimaláricos. Se acordarán de la hidroxicloroquina que se usaba en el COVID. Sí. Este medicamento se usa comúnmente en el lupus para todas las intensidades, sobre todo para el lupus leve. Hay otros medicamentos ya agrupados entre los inmunosupresores o inmunomoduladores. Por ejemplo, está el metotrexato, está la satioprina. Estos dos suelen usarse en el lupus moderado, llamémoslo así, o para el mantenimiento ya de cuando el lupus está controlado. Y hay un tercer grupo de inmunosupresores que son la ciclofosfamida, el ácido micofenólico, por ejemplo, que se usa para el lupus más grave, aquel que afecta a los órganos más importantes, que comprometen la vida del paciente. Entonces, más o menos la combinación de estos medicamentos se usa para el lupus. Inicialmente probablemente corticoides más estos grupos de inmunosupresores, y luego el corticoide se baja la dosis para que no haya tanta consecuencia mala en el paciente, y se usan estos inmunosupresores de acuerdo a lo que hemos estado conversando, ¿no? Y ya un último grupo de medicamentos sería la terapia biológica, que también existe para el lupus, pero está, digamos, un poco dirigida para aquellos pacientes con lupus que no han respondido bien a nuestro tratamiento anterior. Algunos pacientes no lo hacen, así que podemos llegar a usar el producto. Ahora, todo esto está, digamos, como parte del tratamiento básico del lupus, pero ahí no se queda, porque tenemos que usar también, por ejemplo, el calcio con la vitamina D, porque al usar el corticoide a veces hay más tendencia de perder calcio de los huesos, así que hay que reponerlos. También podemos usar antihipertensivos, dependiendo de las manifestaciones del paciente, medicamentos para el colesterol, los triglicéridos, que también se pueden usar. Más o menos este es nuestro arsenal, ¿no? Claro que sí. Esto es un poco complejo, la verdad. Respecto a los biológicos, ¿cuáles son estos biológicos que pueden ser utilizados para el lupus? Tenemos nosotros a la mano, por ejemplo, el rituximab y el belimumab, que también está aprobado es el que está aprobado para lupus, ¿no? Pero al menos en lo que es el seguro social de salud tenemos el rituximab. Rituximab, y doctora, en el CIS, esa es siempre la pregunta de nuestros pacientes, ¿no? Muchas veces nos ponemos a pensar en Perú con un sistema de salud fragmentado, que tenemos por un lado de salud, con una atención de un poquito más del 30% de los peruanos, el CIS que tiene más del 60%, y bueno, casi 70% ya, porque tenemos el CIS universal, pero todavía con muchas oportunidades de mejora. Lo digo porque hay muchas patologías en las cuales todavía no hay acceso al tratamiento y bueno, es necesario solicitarlo y decirlo, ¿no? También por los pacientes que pudieran estarse atendiendo por el CIS.
¿En el CIS existen todos estos tratamientos, doctora, o todavía no? Bueno, en el CIS se está tratando de implementar, pero bueno, hay algunas carencias. No estoy yo trabajando en el Ministerio de Salud, no conozco muy bien lo del CIS, pero sé que tienen algunas carencias en cuanto a fármacos. Entonces ahí el llamado, ¿no? En la conmemoración del Día Mundial del Lupus, este 10 de mayo, el llamado a hacer que la salud sea salud universal, pero también con acceso a todo el arsenal terapéutico necesario para esta enfermedad, que pareciera que no es tan grave, pero puede llevar hasta la muerte. La doctora hablaba de derrame pleural, hablaba de temas en el corazón y bueno, tanto sufrimiento y tanto dolor para las pacientes y los pacientes que no se diagnostican a tiempo y no logran tener un tratamiento. Ahora, hemos hablado de que el lupus le da más a las mujeres que a los varones, ¿no? 1:9 la proporción. ¿El lupus en el embarazo, hay algún cuidado especial, hay algo que considerar? Una pregunta muy importante. Realmente las mujeres con lupus deben de planificar su embarazo. ¿Por qué? Porque la digamos, revolución de las hormonas durante la gestación puede hacer que el lupus entre en reactivación, en brote. Entonces, las mujeres que tienen lupus tienen que estar totalmente controladas para poder embarazarse y no correr riesgo de su vida ni tampoco la vida del bebé durante la gestación. Esa es una recomendación para aquellas mujeres con lupus que quieren embarazarse. Tienen que hacer planificación familiar, cuidarse, usar un método anticonceptivo, visiten a la ginecólogo para que les indique el método anticonceptivo apropiado. Y una última cosa es la protección solar. Para todos los pacientes con lupus tienen que usar un protector solar, por lo menos con un factor de protección número 50 o más, y no exponerse al sol en horas punta, porque el sol puede también causar brotes de lupus. Perfecto, bueno, hemos podido conversar ampliamente acerca de esta enfermedad en el Día Mundial de Lucha contra el Lupus. Muchísimas gracias a la doctora Tatiana por habernos compartido estos conocimientos y recuerden que una enfermedad diagnosticada tempranamente, como conversábamos, puede ser bien manejada y puede tener una posibilidad de que los pacientes tengan mucha calidad de vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hasta la próxima.